Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Le damos gracias a Dios por estar un día más en la casa de papá. Señor, te damos gracias, tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres digno. Te bendecimos en esta tarde, Padre, y te damos toda la honra. Eres bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Toda la gloria y honra sea para ti, Padre, en esta hora. Nos postramos delante de ti, Señor amado, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, manifiéstate en esta tarde. Visita los hogares en esta tarde. Tú que estás ahí en tu hogar, levanta un altar de adoración a Dios y comienza y únete conmigo a orar al Señor en esta hora. Padre, gracias, Señor, con cielos abiertos en esta tarde, cielos abiertos sobre tus hijos, una unción especial sobre ellos, una unción de renuevo, papá, de sanidad, de liberación, milagros y prodigios declaramos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Una unción especial caiga sobre este lugar, sobre tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús declaramos los cielos abiertos y cubro tu vida en esta hora con la sangre poderosa de Jesús, para que te guarde de toda pandemia, de todo contagio, de todo aquello que no provenga de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús. Oh, santo es tu nombre, papá, santo es tu nombre. Visita a tus hijos, Padre, visítalos con sanidad en esta hora. Recibe la sanidad ahí en tu hogar y recibe la sanidad aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia se manifieste sobre este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias y colocamos este servicio en tus manos para que tú hagas lo que tengas que hacer en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si usted lo recibe con un fuerte aplauso y comience a alabarle a Él con gozo y con alegría? Aleluya. Alábelo con sus palmas allí en su casa. Somos libres para adorarle. Sí, Señor. Dígaselo en alabanza. Dígalo. Gracias, Jesús. Dígaselo, dígaselo. Yo miro a tu rostro y sé que fui creado para habitar contigo en tu lugar secreto. Hijo, me has llamado tú, libre por amor y fe. Amándote hay libertad. Conociéndote. Conociéndote hay libertad. Libertad. Somos uno. Sí, Señor. Para adorarte, Señor. Para adorarte, Señor. Libertad para cantar, hay libertad para alabarlo, hay libertad para adorarlo. Fuimos creados para vivir en comunión con Él.
para habitar en Él. Libre para cantar, libre para gritar, libre para danzar, para adorar, libre para cantar, libre para gritar, libre para danzar, para adorar. Alaba, canta, grita. Alaba, canta, grita. Alaba, canta, grita. Y adora. Adora. Alaba, canta, grita. Alaba, canta, grita. Alaba, Sí, Señor. canta, grita. Adora. No me importa Dígalo. de mí, no me importa lo que otros digan de mí, yo te voy a adorar. Yo te voy a adorar, Señor. Yo te voy a adorar, te voy a adorar. Dígaselo. No me importa lo que otros piensen de mí, no me importa lo que otros digan de mí, yo te voy a adorar, te voy a adorar. Yo te voy a adorar, te voy a adorar. Y no me importa lo que otros piensen de mí, no me importa lo que otros digan de mí, yo te voy a adorar. Sí, Señor. Yo te voy a adorar. Yo soy libre para adorar, 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 libre para adorar. Yo soy libre para adorar, libre para adorar. Si puede ahí, dance. Libre para adorar. Si puede, dance para el Señor. Libre para adorar. Y no me importa lo que otros piensen de mí, no me importa lo que otros digan de mí. Te voy a adorar, Señor. Nací para adorarte, Señor. No me importa lo que otros piensen de mí, no me importa lo que otros digan de mí. Te voy a adorar, yo te voy a adorar. Libre para cantar, libre para gritar. Dígaselo. Para danzar, para adorar, libre para cantar, libre para gritar, libre para danzar, para adorarte. Sí, Señor. Precioso Dios, dale un fuerte, 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 fuerte aplauso y seguimos alabando. Sí, Señor. Declárelo. Sí, Señor. Declárelo. Sí, Señor. Viene tu mejor temporada. Declárelo en alabanza. Dígalo. Sí, Señor. Hoy rebosan. Sí, Señor. Gracias, Señor. Viene tu mejor temporada. Sí, Señor.
Señor. Dígalo, dígalo, dígalo. Sí, Señor. Sí, Señor. Dígalo. Precioso Dios. Sí, Señor, declare lo que es su mejor temporada y prepárese para adorarlo a un Dios todopoderoso. Precioso Jesús. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso. Si puede, levante sus manos allí donde usted está. Los ángeles te cantan. Dios Dios todopoderoso. todopoderoso. Precioso Jesús. Levantamos adoración. Te adoramos, Ángeles Señor. de santo. Te adoramos. Adórelo. Adórelo con todo su ser. Exprésele lo que su corazón siente hacia Él. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios todopoderoso, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios todopoderoso. Todos juntos. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos Los cielos cuentan su gloria, Señor. la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento, Dígaselo, aquí está mi aliento, Señor, en honor a ti. aquí los cielos cuentan tu Toda la creación exalta su nombre. aquí está mi aliento, en honor a ti. Dile. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento, en honor a ti. A una voz, los cielos cantan. A una voz,
Dígaselo, reyes y sacerdotes, dígaselo, que ministran tu corazón dígaselo. con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes, Que ministre en tu corazón, que Señor, ministren tu corazón con nuestra con adoración. nuestra adoración. Permítenos ser Sí, Señor. reyes y sacerdotes, Que ministre en tu corazón con nuestra adoración. Permítenos Oh, precioso Jesús, aquí están tus hijos, Señor. que ministra tu corazón, Aquí está tu pueblo, Señor. nuestra adoración. Precioso Jesús. Los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz. Hoy te cantamos aleluya a una voz. A una Los voz. cielos cantan a una voz, la tierra Sí, Señor. canta a una voz. Hoy te cantamos aleluya. Precioso Dios. Hermosa adoración. Sí, Jesús. Dele un fuerte aplauso a su presencia. Amén. Él está aquí y Él está allí contigo. Él está con nosotros todos los días. Él se manifiesta en un pueblo que le adora. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar nuestro asiento. Amén. Hermosa alabanza, hermosa adoración. ¿Sí? Donde se describe cómo es Dios, ¿no? Dónde está Dios y cómo es su pueblo que le adora. Amén. Bienvenidos a todos, los que saludé y los que no saludé. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos de nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios? Amén. ¿Sí? Y gloria a Dios cuando estamos en sus manos, ¿sí? Porque si estamos en sus manos, estamos en el mejor lugar, ¿sí? Y si estamos en sus manos, es porque no nos hemos apartado de Él, ¿sí? Cuando nos apartamos de Él se complica, porque nosotros somos vasos de barro, ¿sí? Somos vasos de barro y Él es nuestro alfarero. Amén. Cuando nosotros estamos con Él, cuando estamos en sus caminos, en sus preceptos, en sus cosas, en su obra, estamos en sus manos. Y Él sigue formateándonos, formándonos, ¿sí? Él sigue formándonos. Y si ve que algo estuvo mal, la vuelve a dar mejor forma. Amén. Por eso es importante estar con Él. Porque cuando nos alejamos, ¿qué pasa? Cuando nos alejamos, somos vajilla, somos vaso de barro. Y al alejarnos, ¿qué pasa? Ese barro queda como endurecido, ya salió del torno, ya salió del lugar donde Dios con sus manos lo está. Nosotros decimos, bueno, ya estamos formaditos, chao Dios, ahora voy a hacer mi vida, ahora voy a hacer mis cosas. Y Dios abre sus manos y nos deja, ¿sí? Nos deja. Y salimos pensando que ya Dios me formó, ya Dios me permitió nacer. Así que ahora me voy. Y no me doy cuenta que cuanto más lejos estoy de Dios, más se endurece mi corazón, ¿sí? Y el tema que cuando Dios tiene que hacer algo allí, porque ¿qué pasa? Dios no nos va a dejar solos, Dios no nos va a dejar abandonados, seguimos siendo sus hijos, ¿sí? Y entonces cuando volvemos, cuando venimos a Él nuevamente, Él algo va a hacer, ¿sí? Pero ahí se complica mucho. ¿Amén? Por eso, si permanecemos en Él y con Él, cualquier cosita que ve que se estropea,
Él la sigue formando, le da mejor forma. Para poder entender un poquito, vamos a ir a Jeremías, al capítulo 18. Amén. Allí Dios es claro con el profeta, pero además Él usa al profeta para hablarle a su pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar por el 1, el versículo 1 del capítulo 18. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Primero Dios lo llevó a casa del alfarero para que a veces las cosas tienen que entrarnos por los ojos, ¿verdad? Todo lo que entra por nuestros ojos va a quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que miramos, ¿sí? Miremos lo que Dios nos deja mirar, ¿ven? Porque lo que entra por nuestros ojos va a abrir un abanico impresionante en nuestra vida, ¿sí? Por eso Dios lo llevó a Jeremías, lo llevó para que Jeremías pudiera ver y que aquello quedara impregnado, porque es difícil poder entender, ¿sí?, que estamos en las manos de Dios y que Dios verdaderamente es nuestro alfarero. Él quiere ser nuestro alfarero, ¿sí? Nosotros somos vasijas de barro en las manos del alfarero, y eso tenemos que anhelarlo, porque esa forma que nos va dando Dios a lo largo de nuestra vida, ¿sí?, esa forma no nos duele. Estamos en las manos del alfarero. Él nos va dando esa forma, la mejor forma. Él nos va dando la forma que Él quiere, como Él quiere, ¿sí? Ahora, si salimos ahí es donde porque salimos tal vez sin terminar y encima nos endurecemos, ¿sí? Y ahí es más difícil. Entonces le dijo que descendiera. Entonces descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, ¿sí? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla, ¿sí? Precioso es Dios. Precioso es Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer con Él y permanecer en Él y escuchar su palabra, escuchar las palabras que son de exhortación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esas palabras, cuando la vasija se echa a perder, dice que, vamos a leer aquí, se echó a perder en sus manos, ¿sí? Dice que se echó a perder en sus manos. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, nosotros, si estamos en sus mandamientos, si estamos en sus cosas, si estamos con Dios y no nos alejamos de Él, tal vez muchas de la forma que Él inicialmente nos fue dando cuando empezamos con Él, tal vez eso se complique en determinado punto de la vida. Por eso es que hay tantos, ¿cómo puedo decir? Tantos malos testimonios, ¿sí?, de los cristianos, ¿sí? Porque la vasija se echa a perder a veces se llena, se contamina, porque vivimos en un mundo muy contaminado, y no estoy hablando de virus ni de bacterias, contaminado con otras cosas, ¿verdad? Hay influencias fuertes de parte del enemigo de nuestra alma, ¿sí? Hay influencias muy fuertes, y gente que vive sin Dios, gente que no tiene a Dios, ¿sí?, va a ser usado, no va a ser usado por Dios, va a ser usado por el enemigo de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué es usado? Para influenciar y contaminar al pueblo de Dios. Pero el tema que mientras el pueblo de Dios, mientras sus hijos, mientras los cristianos hoy por hoy no nos alejamos de Él,
estamos asegurados, amados, ¿sí? Porque Él no nos desecha, porque Él nos ama y porque mientras estamos con Él, el barro está propenso a tener nueva forma, ¿sí? Nueva forma. Amén. Dice que la vasija se echó a perder. Él hablaba, él lo que le estaba mostrando aquí a Jeremías era su pueblo, ¿sí? El pueblo israelita. Dice más adelante que la Virgen de Israel, aquel pueblo que nació en el corazón mismo de Dios y que no nació de nada más ni de nadie más y que fue, que Él lo escogió y que Él lo trabajó. Sí, todos sabemos la historia de Jacob, ¿sí? Todos sabemos el trato que tuvo Jacob, ¿sí? Lo sabemos, lo hemos dado, lo hemos predicado. Amén, está en su palabra. ¿Sí? Ese pueblo nace de ese Jacob que él también tuvo que rehacer y tuvo que formarlo, porque si vamos a la historia de Jacob, sabemos lo que quiere decir Jacob, ¿sí? Jacob quiere decir engañador, amén, pero él lo transforma y le cambia el nombre. Ahí vemos algo que está diciendo acá, la vasija se echó a perder en su mano. Jacob fue elegido por Dios desde antes del nacimiento. Sin embargo, se echó a perder. ¿Por qué se echó a perder? Porque Jacob utilizó estrategias mundanas, engaños, cosas de esas, ¿sí? Entonces, Dios lo tuvo que volver a hacer. La vasija se había echado a perder y Dios lo volvió a hacer. Para volverlo a hacer le dio mejor nombre. Le puso Israel, el que pelea con Dios pero tiene la victoria, alcanza la bendición, ¿sí? Le cambia el nombre, hizo una vasija como a él le parecía y no desechó a Jacob y de ese Jacob él formó una nueva vasija. Amén. Entonces, de cada uno de nosotros, ¿sí? Muchas veces se echa a perder la vasija porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque erramos, porque vivimos en un mundo muy, muy contaminado, ¿sí? Un mundo con muchas influencias y muchas cosas que a veces el propio cristiano se echa a perder en las manos de Dios. ¿Sí? Por eso muchas veces decimos, pero caramba, si es cristiano, ¿por qué hace tal cosa? ¿Sí? Caramba, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Sí? Es bueno que cada uno de nosotros permanezcamos donde estamos. ¿Sí? Permanezcamos donde estamos. ¿Por qué digo esto? Porque todos somos vasijas de barro. Y si permanecemos donde estamos, estamos en las manos de Jehová. Amén, ¿sí? Muchos, por estar mirando las vasijas que se echan a perder, se alejan, no del lugar donde Dios los puso, sino que se aleja de Dios, ¿sí? ¿Cuántos hay que aceptaron a Jesús de corazón? ¿Cuántos hay que se bautizaron de corazón? ¿Cuántos hay que le dijeron, Señor, te voy a servir toda la vida? Pero en lugar de enfocarse en el alfarero, en lugar de saber que Dios lo iba a seguir formando, en lugar de enfocarse en sí mismo y en Dios, como decíamos recién en la adoración, en la alabanza, ¿sí? Cuando yo soy uno contigo, hay libertad, ¿sí? Porque si soy uno contigo, empiezo a conocer a Dios, empiezo a saber lo que Dios va haciendo en mi vida, lo empiezo a conocer, no solamente a Dios, sino lo que Dios hace en mi vida. ¿Sí? Amén. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo el trato de Dios. Yo veo las cosas que Dios fue volviendo a moldear. ¿Sí? Y eso es importante que cada uno de ustedes lo pueda ver. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos se alejan? ¿Por qué muchos se apartan? ¿Y por qué muchos se vuelven en una vasija endurecida? ¿Por qué? Porque miraron la vasija de al lado, la vasija que estaba en las manos de Dios, así como estaba. Pero cuesta, amados, cuesta ver un cristiano que está haciendo cosas que no están bien. Claro que cuesta.
Claro que uno dice, ay caramba, pero les puedo asegurar que eso que el enemigo trae a la mente, usted lo tiene que desechar. Por eso la palabra de Dios dice que llevemos nuestros pensamientos a los pensamientos, sometidos a los pensamientos de Dios. Porque el enemigo va a querer sacarte. Y cuando te saca, te endurece. Y cuando te endurece, lo único que hay es romperte. ¿Sí? Si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, le tiene que dar un aplauso al Señor. Amén. Y usted me dirá, ¿por qué le tengo que dar un aplauso al Señor? Porque yo veo que hay vasijas que se endurecieron y se van a romper. No, usted le tiene que dar un aplauso al Señor porque usted está donde tiene que estar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice que Él la hizo según le pareció a Él. Por eso usted va a ver que un hermano crece en algo, otro crece en otra cosa, otro crece en otra cosa, y lo ve que progresa, y lo ve que prospera, y lo ve que avanza, y lo ve que brinda salud. Porque Dios hace como Él quiere con cada uno de nosotros, amados, con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros va a tener también esa forma, la mejor forma que Dios quiere, pero cada cual va a tener su proceso. La vida es un proceso. Amén. Pero la vida con Dios es un proceso que beneficia, que bendice, que construye y que permite que crezcamos y que tengamos y adquiramos la mejor forma. ¿Sí? Amén. Si nosotros pensamos que fuera de Dios vamos a andar mejor, le puedo asegurar que usted está equivocado y equivocada. Amén. Usted siga adelante, no mire el proceso de otro, no mire el proceso del de al lado. Usted siga mirando al alfarero, siga mirando a Jesucristo. Él es el que lo está formando, Él es el que está trabajando en usted. Y mientras usted esté en el lugar que tiene que estar, Él va a seguir dándole la mejor forma, como a Él le parezca. Amén. Como a Él le parezca, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, en el versículo 5, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, dijo Dios, casa de Israel? Este es el fundamento de lo que yo les estoy diciendo. Amén. Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Me vea, Ministerio Evangélico Vida en Abundancia, fulano de tal con nombre y apellido, ¿sí? El otro día, nuestro amado pastor allá, no fue esta misma, pero algo también se dirigió, y como no somos tantos allá, él pudo decir uno por uno los nombres, y le dijo Abigail, Luciana, Mauricio, Patricia, Licia, uno por uno. Pero si yo los nombro ahora uno por uno, se nos va la hora, ¿sí? Así que tome esto, recíbalo, porque es directo para usted, para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, así sois vosotros en mis manos. En un instante hablaré contra las naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad, contra lo cual hablé, yo me arrepentiré del mal que le había pensado hacer. Entonces aquí, ¿de qué está hablando Dios? Dios está hablando de esas vasijas de barro, de esas vasijas de barro que se alejaron de Dios, de esas vasijas de barro que viven lejos de Dios, ¿sí? Lo que hoy nosotros vivimos, amados, lo que hoy nosotros vivimos, ¿sí?
como seres humanos, como habitantes de esta tierra preciosa que Dios nos dio para habitar, es la consecuencia, lo que vivimos de males, ¿verdad? No solamente, o sea, la pandemia, este virus, es una consecuencia de la contaminación del planeta, ¿sí? Cuando mis hijos eran chiquitos, Jonathan se atacaba mucho del asma, ¿sí? Entonces íbamos a la doctora y le decíamos, pero ¿por qué hay tantos niños asmáticos? Y esto es en el 90 más o menos, él tenía 2 o 3 años, nació en el 87, 88, 89, 90 más o menos por ahí. ¿Y por qué hay tantos niños asmáticos? Y yo le dije, yo me acuerdo que cuando yo era chica como él, en todo el barrio, que era un barrio de esos barrios, ¿no? Que todos nos conocemos, y habíamos un montón de chiquilines, que éramos todos amigos, de todo lo que éramos un montón, había una muchacha que era asmática, una. Y yo le digo, ¿y ahora, hoy en día, de 10 niños, 8 o 7 son asmáticos? Y ella me dice, y perdóneme madre, me dice, perdóneme, pero esto va a seguir avanzando. Porque el mundo cada vez está más contaminado. La Tierra, el planeta. Ella lo habló desde un punto de vista humano, no desde un punto de vista profesional, científico. Me dijo, va a ser, y bueno, y lo que hoy nosotros vivimos, ¿sí? Los virus, las bacterias y todo lo demás, es por un mundo contaminado. ¿Por qué el mundo está contaminado? Porque el ser humano sin Dios lo está destruyendo. El ser humano que no tiene a Dios está destruyendo la tierra, ¿sí? Una vez me acuerdo, me encontré con un señor, esposo de una ex compañera de trabajo, y me acuerdo que me dice, lo quise evangelizar, ¿sí? Le digo, ¿por qué no acepta a Jesús? ¿Sí? Y me dice, no me hable de Dios, me dice. Porque si Dios existiera, no estarían muriendo tanto, esto fue lo que me dijo, tantos niños en África de hambre. Entonces, papita, te voy a comer como pan, dije yo. Sí, pero le digo, pero todos esos niños que están muriendo en África de hambre y de pestes, no es porque Dios lo quiera, es por el egoísmo del ser humano, por la ambición desmedida del ser humano, por el poder, por el anhelo de poder, la ambición de poder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De eso le hablaba. Y bueno, verdaderamente no pudo contestarme nada más. ¿Sí? Me encanta cuando hablo de otras cosas, no, porque ya sería demasiado. Pero cuando hablo de Cristo, me encanta tener la última palabra. Y cerrarle la boca a los que hablan en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos viviendo viene por la maldad del ser humano. ¿Sí? Miren, nosotros que vamos a Tacuarembó todos los domingos, son cientos y cientos y cientos y cientos de troncos cortados en los camiones. Troncos chicos, troncos grandes. Camiones inmensamente largos, algunos con zorras largas, todos cargados de troncos. Están matando el oxígeno de la tierra. Troncos grandes y troncos chicos, árboles grandes, árboles añejos y árboles chiquitos. ¿Quién es el que trae el mal a la tierra? No es Dios. Por eso acá, pero si esas naciones se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Un instante antes, acá, dice Dios, en un
Acá dice, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en mis manos, en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. En un instante hablaré contra las naciones, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir toda soberbia, toda arrogancia, toda ambición desmedida. ¿Sí? Que trae males, todo pecado, todo egoísmo, ¿sí? Para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré de ese mal que había pensado hacerles, porque también en ese arrancar y destruir está hablando que Dios está dispuesto a la nación que sigue haciendo maldad, arrancarla de la tierra, destruirla de la tierra y quitarla de la tierra. Si usted lo está entendiendo, dele un fuerte aplauso a Dios. Amén. No tenga miedo. Dios está peleando por nosotros. Dios está peleando por nosotros. Él pelea por ti y Él pelea por mí. Amén. Pero si esas naciones se arrepienten del mal que había pensado, de toda esa maldad, Dios también se va a arrepentir de ese mal y entonces va a plantar y va a construir en ellos. ¿Cómo? Como plantó en nosotros y como construyó en nosotros la fe en Jesucristo, ese poder en nosotros. Hace poquito hablaba con una hija espiritual, ¿sí? Amén. Y hablábamos hablábamos de la fe, si la fe puede aumentar, si la fe aumenta, o todos tenemos una medida. Dice la palabra de Dios que todos tenemos una medida de fe. Sin embargo, también dice la palabra de Dios, dice así: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro o al monte que se mueva, que se arroje en el mar, y se arrojaría. ¿Sí? Amén. Pero, ¿qué quiere decir eso también? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿sí?, le dirías a ese árbol que se moviera. Pero para que ese árbol se mueva, o para que ese monte se mueva y se corra y se cae y se vaya al fondo del mar y se tire en el medio del mar, etcétera, tu fe aumentó, tu fe se hizo grande y poderosa. Amén. Porque tenías una medida de fe como un grano de mostaza. ¿Sí? Amén. La fe, hemos dado varias veces en el discipulado, ¿sí?, en la escuela de la visión. La fe es algo que nosotros tenemos que practicarla. Es como un músculo, ¿sí? Entonces, ¿cómo la practicamos? Y bueno, la practicamos, viene alguien y me dice, ay, tengo un problema financiero, me estoy por quedar sin trabajo, yo voy a orar por ti y declaro y decreto que no te vas a quedar sin trabajo, y si te llegaras a quedar, te va a salir uno mejor. Y va y ora. Al mes se encuentra con la misma persona, me echaron del trabajo, pero me tomaron de otro trabajo muchísimo mejor. Ahí tu fe ya se fortaleció. Después vas a orar por un cáncer y ese cáncer se va a secar. Se va a orar por la pandemia y la pandemia no te va a tocar. En el poderoso nombre de Jesús. Porque a medida que tú vas ejercitando tu fe, esa fe como un grano de mostaza, esa medida de fe que Dios te dio a cada uno de nosotros, va a aumentar si tú la practicas y la ensayás y la ejercitas. El músculo, si tú haces pesas de un músculo de un bracito chico, te va a quedar un brazo fuerte, porque haces pesas. No sé si usted vio esos físico-culturistas, son horribles. Hasta las mujeres quedan horribles porque quedan con unos cuerpos, pero practican y practican y practican. La fe es lo mismo. La fe queda poderosa. Amén. Entonces, nuestra fe también, nos acordábamos de ese pasaje en la Biblia cuando dice ese hombre que le viene a pedir a Dios por su hijo, ¿sí? Y le dice, auméntame la fe. Auméntame la fe. ¿Sí? Amén. O sea, la fe, Dios nos da una medida a cada uno, pero la podemos aumentar si la ejercitamos.
Amén. Entonces, Dios acá dice que si esas naciones se arrepienten de ese mal, también Él se va a arrepentir del mal que las iba a arrancar, que las iba a destruir. ¿Sí? En el capítulo 19 dice, así dijo Jehová, va a comprar el alfarero una vasija, ve a comprar una vasija. Otra cosa que hace Dios, Dios nos muestra, Dios es ilustrativo, ¿sí? Es bien ilustrativo. Amén. Y entonces manda a Jeremías a que vaya a comprar una vasija de barro, ya una vasija que ya no está en las manos del alfarero, una vasija que ya está hecha, ¿sí? O sea, si ya está hecha y si no está en las manos del alfarero, está endurecida. Entonces le dice, ve y comprala, lleva a los ancianos de los sacerdotes, lleva a gente que esté contigo y mirá esa vasija, comprá esa vasija. ¿Para qué? Para mostrarle a Jeremías. Entonces dice allí, vamos a leer un poquito antes. Bueno, acá está hablando de todo lo que Jehová va a hacer con aquellos pueblos que no se arrepienten. Es fuerte. No lo vamos a leer. Yo quiero que usted lo lea después en su casa. Jeremías 19, léalo en su casa, ¿sí? Es una palabra fuerte, pero es lo que va a pasar con aquellas personas que no se arrepienten, que no aceptan a Jesús y que no se arrepienten del mal que hacen, ¿sí? Entonces, dice, en el versículo 10, dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de esta forma quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Estamos hablando de un pueblo, ¿saben lo que hacían? ¿Saben lo que hacían estos pueblos? Sacrificaban niños, los quemaban vivos, ¿sí? Por eso hay gente que lee la palabra de Dios y que dice, uy, el Antiguo Testamento, pero interiorícese lo que hacían aquellos pueblos. ¿Saben otras cosas que hacían los asirios y todo eso? Ponían a la gente, los ataban de manos, así, de pie, arriba de un tablero. Miren qué fuerte lo que voy a decir yo. Y les arrancaban la piel, desde acá. Y después miramos lo que Dios, cómo no se va a enojar Jehová de los ejércitos, que hizo al ser humano para que haga el bien, que hizo el ser humano para que esté en su presencia, que hizo al ser humano para amar. ¿Cómo no se va a enojar? ¿Cómo el Antiguo Testamento no va a ser fuerte? Y gente que no se preocupa en interiorizarse, miran lo de arriba y dicen, si Dios es amor, ¿por qué dice eso? Interiorízate. Eran ciudades que hacían altar a los Baales y quemaban a los niños vivos, los mataban, había sangre inocente. Tenemos que saber las cosas, amados, para saber y conocer más al Dios que predicamos. Es un Dios bueno, es un Dios cuya bondad es incalculable, amados, y que le duele en el corazón la maldad del ser humano cuando viven lejos de Él. Por eso le dice a Jeremías, comprá y delante de los ancianos rompe esa vasija y decile a sus pueblos que si no se arrepienten, yo los voy a quebrar como esa vasija. Amén. Esto no, lo que te habla a ti es la primer parte de la prédica. Esto es para que tú sepas por qué Dios se ha indignado tanto con muchas naciones. Amén.
Israel, dice también por aquí, en alguna parte de ahí del capítulo, dice que Israel fue la burla y la vergüenza perpetua. Y eso cualquiera de nosotros lo podemos ver. Sabemos lo que le pasó al pueblo judío, ¿sí? Porque es la vasija, el pueblo judío y Judá y el pueblo de Nazaret también se había estropeado en las manos del alfarero. Amén. Pero él hizo una vasija mejor. ¿Cuál es la vasija poderosa y mejor que hizo el alfarero? Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Y la hizo para que nosotros fuéramos conforme a esa vasija. Amén. Y tuvo que hacerlo padecer por no hacernos padecer a cada uno de nosotros. Hizo padecer a su Hijo. En Él, en el padecimiento de Jesucristo, ahí está lo que cada uno de nosotros teníamos que haber padecido. Y Él intercambió maldición por bendición. Amén. Si usted lo entiende, tiene que darle un fuerte aplauso. Amén. Yo creo, mire, si usted entiende esta palabra, que usted tiene que salir empoderado para decir: nunca me voy a apartar de mi alfarero. Nunca. Que Él siga formateándome, que Él siga formándome, dándome la forma que Él quiere. Y dese el tiempo, porque no con todas las vasijas trabaja en el mismo tiempo. Amén. Todo va a depender de cada vasija, ¿sí? Incluso en algunas vasijas capaz que es poco lo que tiene que hacer. Amén. ¿Sí? Pero en otras es mucho. Según, pero estamos en sus manos. Amén. Estamos en sus manos. Vamos a adorarlo un segundito, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? Amén. Adórelo. Adóralo allí en tu casa un segundito. Gracias, Señor. Precioso Dios, cuanto más lo conocemos, más permanecemos. Sí, Señor. Dios todopoderoso. Allí en tu casa decíselo. Levantamos adoración. Es un Dios de amor, amados. Es un Dios de amor que le duele la maldad de las naciones, pero que ama lo que tiene en sus manos, que es tu vida y es mi vida. Nunca te salgas de las manos del alfarero. Está en su trono, que habita en luz inaccesible. Recibí la palabra allí en tu hogar. Sos vasija en las manos del alfarero y Él te va a dar la mejor forma. Pero permanece donde Él te puso. Permanece con Dios. Permanece con Él y en su palabra, haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Y te aseguro que te va a dar la mejor forma. Te bendigo, le doy gracias a Dios que tú pudiste estar conectado con nosotros. Nos congregamos, ¿sí? Y ya viene tu día para que tu líder te pueda agendar, porque nos tenemos que congregar de a poco, ¿sí? Pero nos congregamos en el nombre de Jesús. Y el sábado a las 19:30 estamos en su casa nuevamente o allí conectados por el Facebook Live del Ministerio Evangélico Vida en Abundancia. Te bendigo. Amén.